Café, antes que termine la clase, Sí, vamos a volver a hablar del examen cuando estén los otros compañeros. sí, podemos hablarlo de vuelta. Sí, sí. En Bueno, realidad, perfecto. la idea del examen es cambiar de fecha, nada más. ¿Sí? Ujú. Y después la próxima videollamada, si quieren, ahí ya les explico bien de qué va a ser las consignas, todo eso. ¿Estamos? Ok. Bien. Entonces vamos a ver lo primero que quiero que hagamos sobre el trabajo que tienen, que es el trabajo colaborativo. ¿Sí? Para eso les quiero mostrar un poquito un ejemplo. No sé si será alguno de ustedes. A ver si encuentro uno por acá. Acá parece que este es uno, parece, que es de ustedes, ¿sí? Bien, veamos. Este es un trabajo de uno de sus compañeros, ¿sí? Bueno, este de segundo año, ¿estamos? En realidad trabajan en forma colaborativa alumnos míos de primer año y de segundo año, ¿sí? Es irrelevante, digamos, esto. En realidad lo que yo necesito que hagan ustedes es lo siguiente. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bien. Yo necesito que acá, en esta sección de acá, no sé si ven el mouse, sí, ¿no? Sí, se ve. En esta sección de acá que ustedes tienen que nombrar a- al archivo, necesito que ustedes pongan lo siguiente. Van a poner RRHH1, 1, así. De esta forma yo voy a identificar si son relaciones humanas uno o 2. Van a hacer guión medio, ¿sí? Van a poner el grupo que les corresponde. Perdón, la comisión sería, en este caso, comisión A, guión medio, G, no sé, ¿qué grupo puede ser? Grupo 5, ¿sí? Y quedaría con ese nombre. Entonces la idea es que ustedes hagan eso en sus archivos para cuando yo los corrija pueda identificarlo más rápido. Entonces tendría que ser RRHH1, guión medio, coma, guión medio, G, 05, 04, 03, el 10, no sé, el número que les corresponde al grupo. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí, es ¿Cómo fácil. sabemos cuál es nuestro número de grupo? Porque lo tienen en el archivo. A ver, ahora lo vemos. A ver, denme un segundo. Ahí les muestro. Denme un segundo nada más. Ahora les digo cuál Sí, es. sale la lista en el, Ahí está donde en la dejó el lista. trabajo, Claro, está en la la lista, lista. Sí, sí. que dice grupos conformados o algo así. Está en la lista. Lo que sí, no sé qué hice con este navegador. Ahí está. A ver, FRSC. Deme un segundo nada más. Bien, acá en la clase número 7, ¿sí? Perdón, en la clase número 8 está, ¿sí? Acá donde dice grupos definitivos, ustedes ingresan y ahí les va a aparecer el número de grupo que les corresponde, ¿sí? Acá tenemos uno, 2, 3 y varios más, ¿sí? Recuerden, por favor, en el grupo, perdón, en el archivo de ustedes, poner apellido y nombre y grupo, así lo identifico rápido. Una cosa más, una vez que ustedes terminen con su trabajo, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que no modifiquen ni que borren nada. O sea, lo terminan, lo entregan, lo suben al Moodle, al campus, y luego de eso lo dejan así como está, ¿sí? Y las siguientes actividades, es decir, el examen, los otros prácticos, los van haciendo sobre el mismo archivo. Así voy viendo yo cómo va esas modificaciones. ¿Quedan claro eso?
Yo tengo mi drive lleno, profe, voy a tener que hacer otro correo. Después Tendría- lo corrijo ahí, sí, tendrías que hacer porque otro correo. no me permite recibir mail, así que voy a tener que hacer uno nuevo y después se lo hago. Se lo Sí, modifico ahí mismo. sí, sí, créate uno nuevo. Recordá que si haces ese cambio, vas a tener que enviarme la solicitud de vuelta. Bueno, eso era sobre el trabajo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre el trabajo que les pueda ayudar ahora? ¿O están con el trabajo? ¿Me escuchan? Sí, no se lo Sí, ve, pero se lo profe. escucha. Sí, sí. ¿Tienen alguna duda sobre el trabajo que no entiendan, que necesitan que le explique? Yo aún no lo empecé a hacer con mi compañera porque estamos estudiando, tenemos una presentación de enfermedades profesionales, así que recién Ah, bien. mañana Bueno, buenísimo. lo voy a arrancar. Cualquier cosa le escribo al mail. Escriban al mail, por favor. Sí. Mancilla, ¿qué duda tenés? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Mi Ah, consulta era con respecto al cuadro comparativo de ujú. los factores de la barrera de comunicación comunicativa. Si me Sí, podía explicar un poco, porque yo lo que tengo, por lo que tengo entendido, tengo que poner en en un cuadro socioculturales, barreras psicológicas, barreras físicas, barreras semánticas. sí, Al lado dice definición. sí, O sea, tengo que dar la definición de lo que significa barreras socioculturales claro. y de ahí relacionarlo con el video, ¿no es cierto? Está Claro, bien. sí. Exactamente. ¿Sabe? Es Yo así. En el estaba mirando el caso, video. perdón, puede Sí. pasar que vos encuentres y digas, no sé, en el minuto 5 se ve tal barrera, ¿sí? Pero puede pasar que no exista otra barrera y directamente pones, no se visualiza en el video este tipo de barrera. Puede ser que pase eso. Ah, perfecto. Esa justamente esa era otra pregunta. Y con respecto a otra, porque yo me encontré mirando el video, al principio y a mitad del video me encontré con dos barreras psicológicas, a mi Sí. entender. ¿Esas las tengo que poner igual, las dos, las tres que encuentre? No, no hace falta, pones una nada más y es suficiente. Ah, bueno. Ah, Sí. listo, listo. Perfecto, gracias. Esa era mi Bien, duda, porque ya bien, hasta bien. que lo escribo, lo paso a escribir en Google Bueno. y era para transcribirlo. Bueno, sí, en el caso de que haya Gracias. más de un ejemplo, si quieren ponen uno y si quieren escribir, bueno, ponen dos, tres, no hay problema de eso. Y en el caso de que no puedan ver, que haya, Ah, bueno. no identifican una barrera, por ejemplo, la física, ¿no? No ven, y ponen ahí, no se visualiza este tipo de barrera en el video. Punto. ¿Sí? Y con eso se acaba. ¿Otra pregunta que tengan? Ah, buenísimo. Buenísimo. Gracias, profe. El punto número 1 dice, realice un escrito de no más de media carilla donde usted pueda relacionar el video de los Simpsons con el concepto visto en clase del ser social. ¿Sí? Entonces ustedes escriben la primera parte, van a escribir qué es el ser social, si quieren lo pueden parafrasear con palabras de ustedes, y luego lo relacionan. ¿Sí? No sé si me explico, eso sería, digamos, lo normal en un texto académico, que primero ustedes escriban la definición y después den un ejemplo o lo vinculen con una película o un video. ¿Sí? Así se tendría que hacer el punto número 1. ¿Qué más le querías decir? Una cosita más. Respecto al punto número 2, ¿te acuerdas que nosotros vimos lo que es las escuelas de administración, que están la escuela clásica y la escuela de recursos de relaciones humanas, ¿no? Donde de un lado tenemos a un referente que es Taylor y del otro lado tenemos el referente que es el Mayo. Entonces la idea es que ustedes puedan relacionar
con ese video qué tipo de escuela es la que se aplica en el video de los Simpsons, ¿no? Porque ustedes ven, por ejemplo, le dan una casa a Homero, lo tratan bien, ¿no? Le dicen, por ejemplo, que tiene que motivar a sus compañeros, sus ideas son aceptadas. Y si quieren, lo pueden comparar con la planta de Springfield, ¿no? Que es el dueño señor Burns, que es todo lo contrario. ¿Sí? Ya le estoy dando la respuesta, básicamente. Pero la idea es que relacionen esas escuelas. Obviamente cada escuela tiene una definición, tiene de qué se trata, cómo tratan a las personas, ¿no? Qué es lo que buscan cada una, pero bueno, la idea es que lo relacionen de esa forma. Y el punto número 3, bueno, es el cuadrito que ya les expliqué. ¿Sí? Tengan en cuenta, por favor, modificar el nombre del archivo, ponen rrhh1 com a g y el grupo que les corresponde. Bueno, vamos a ver un poquito nada más, fecha de examen, ¿sí? No quiero detenerme mucho en explicar cómo va a ser el examen y eso, porque lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Fíjense que la semana que viene, 22, nosotros tendríamos que tener el examen, ¿sí? Pero como ustedes me dicen que el día 20 tienen que entregar el trabajo, no voy a ser tan ogro, tan malo de ponerle justo para esa fecha, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes si lo pasamos para el día 29 al examen? Sería una semana más. Está bien, profe. O sea, es como un práctico, básicamente, el examen, ¿sí? Pasamos una semanita más, ¿sí? Profe, ¿y qué posibilidades hay de que la aprobación directa no sea con un 9 y sea una nota un poco más baja? Y va a haber recuperatorio. Depende de, por ejemplo, si han asistido, si han entregado los trabajos, si han aprobado, se puede hacer eso. Claro que se puede. Se analiza, digamos, el caso específico y bueno, sí, se puede. Sí, sí. Genial. Bien. Bueno, definido ya la fecha de examen, que va a ser el día 29, ¿sí? Yo lo voy a poner obviamente para que todos lo vean, ¿sí? Vamos a ver un poquito temas nuevos que tenemos, ¿sí? Y el primer tema que tenemos son las organizaciones, ¿sí? Bien ahí. Igual estos archivos yo los subo para que ustedes los tengan. Las organizaciones, hay un texto que ustedes tienen que es de Hidalberto Chavenato, que este autor lo que habla es que las organizaciones son un conjunto de dos o más personas que tienen un objetivo en común y que buscan cumplir ese objetivo, ¿sí? Esa sería la definición más básica que hay, porque hay otras definiciones que son un poco más complejas, que integran otros elementos, pero con esa definición bastante simple es suficiente, ¿sí? Un conjunto de dos o más personas que tienen un fin en común. Esta definición que es tan simple, ¿no? Nos hace pensar que, por ejemplo, no sé, Juan Carlos, que tiene un amigo que quieren juntarse a, no sé, a jugar la Play, ¿sí? Una noche y quieren juntarse a jugar la Play, ¿podemos decir que es una organización? Sí, sí, es una organización. ¿Por qué una organización? Porque ya con el solo hecho de planificar cuándo se van a juntar y de ser dos o más personas, y ese objetivo bien establecido, que sería jugar la Play, eso ya hace que sea una organización, ¿sí? Y entonces, Chavenato acá nos da diferentes tipos de organizaciones, entre ellas, bueno, está el tamaño, la localización, la estructura, etcétera, pero lo que nos importa acá es la forma, ¿sí? Las organizaciones que son pequeñas, que son de 2 personas, 5 personas, 10 personas, que por ahí tienen algunos cuantos objetivos que son eh, muy livianos, ¿no? Que por lo general estas organizaciones viven poco tiempo, se llaman organizaciones informales, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me junto con un compañero y le digo, che, estudiemos para la materia del profe, eso es una organización informal. Es informal porque yo quiero estudiar con mi compañero, o por ejemplo, cuando voy a
a la universidad y coordino con un compañero para llevar el mate, las galletitas, ¿sí? Esas son organizaciones informales. Y por el otro lado están las organizaciones formales, que son organizaciones más complejas, que tienen, tienen una estructura más empresarial, ¿no? Son más grandes, tienen organigramas, manuales, procesos de producción, entre otras cosas. Obviamente las organizaciones funcionan con recursos que son materiales, financieros, tecnológicos, humanos e intangibles, ¿sí? Toda organización, lo primero que tiene que hacer, organización formal, informal, ¿sí? Perdón, organizaciones formales. Toda organización lo primero que tiene que hacer es definir su misión y su visión. La misión y la visión son como objetivos que piensan en cumplir, piensan en hacer, piensan en llegar, ¿sí? Entonces lo primero que hacen es definir la misión y la visión. La misión es, en pocas palabras, qué soy, o sea, qué soy yo, qué es esa empresa, a qué se dedica esa empresa, y está en verbo presente, ¿sí? Entonces, siempre, digamos, la misión con M va a ser una definición de lo que hace, ¿sí? Esa empresa, qué proporciona, qué brinda, ¿sí? Y la visión, con B corta, es hacia dónde quiere llegar la empresa, a futuro, a 10 años, ¿sí? No sé, ser pionera, ser líder, no sé, aumentar las ganancias, hacer del producto más conocido, no sé, alcanzar otro continente, ¿sí? Otros países. Eso es la visión. Entonces la visión y la misión nos van a servir a nosotros para poder saber de dónde salimos y para dónde vamos, ¿sí? ¿Cómo funcionaría un poco esto? ¿Sí? Uso esta imagen para que vean y les explique. Hagamos de cuenta que nosotros estamos en Río Gallegos, obviamente, pero la misión sería saber el hoy, dónde estoy hoy, ¿sí? ¿Quién soy hoy? Y la visión es hacia dónde quiero llegar yo en un futuro, ¿sí? Y estas definiciones, que parecen un poco complejas, la podemos definir, la podemos vincular con un viaje, ¿sí? Yo estoy en Río Gallegos, eso sería la misión, es el hoy, ¿sí? Y quiero hacer un viaje, por ejemplo, a Colombia, ¿sí? Para cambiar, no sé, aprender de la cultura, aprender nuevas cosas, ¿sí? Quiero viajar a Colombia. Entonces, ese destino, Colombia, ¿sí? Sería la visión, porque es algo a futuro que yo quiero hacer, que yo quiero lograr, ¿no? Es ese camino a donde yo tengo que ir, ¿sí? Obviamente, para que yo, desde Río Gallegos, llegue a Colombia, por ejemplo, a Cali, voy a tener que hacer un camino largo, ¿sí? Obviamente no es que me lanzo mañana mismo y digo, bueno, me voy a Colombia y me voy a Colombia, ¿sí? Lo que hago yo es, primero, crear un mapa, crear una guía, ¿sí? Crear un camino, crear una ruta, ¿sí? Una planificación de cómo voy a hacer para salir de Gallegos e ir hacia Cali, Colombia. No sé, en ese plan estará, por ejemplo, salir de Gallegos, ir hasta Comodoro, Comodoro Trelew, no sé, Trelew Córdoba, Córdoba, no sé, Salta, Salta, no sé, La Paz, y cada vez vamos ascendiendo y llegando más a nuestro destino, ¿sí? Esa ruta que yo marco, ¿sí? Para llegar a ese objetivo, para llegar a esa visión, es lo que se conoce como estrategia, ¿sí? En esa estrategia yo lo que voy a hacer justamente es agarrar un lápiz, un papel, y empezar a diseñar las diferentes estrategias, las diferentes formas que yo voy a hacer para llegar a ese punto que es la visión, ¿sí? Usando el ejemplo de Colombia,
Si yo quiero llegar a Colombia, voy a decir, bueno, voy a ir en auto, el día 1 voy a hacer 800 kilómetros, el día 2 voy a hacer 1000 kilómetros, voy a cargar combustible en tal lugar, ¿no? En tal lugar voy a dormir, voy a descansar, ¿sí? Eso es la estrategia. Puede pasar que en ese camino que yo pienso hacer, que está planificado, tenga diferentes problemas. No sé, se me pincha la rueda del auto, haya paro, no sé, me corten la ruta, una ruta esté inundada o rota, ¿sí? Entonces, ante esos pequeños fragmentos que voy a encontrar en el camino y que voy a tener que buscar alternativas o desvíos, ¿sí? Eso se le conoce como táctica, ¿sí? La táctica es como pequeños parches que uno va haciendo en ese camino que trazó para poder llegar al fin y al cabo a esa visión, ¿sí? Eso respecto a estrategia y tácticas. Ahora, cuando hablamos de organizaciones, se dicen que las organizaciones son sistemas, ¿sí? Y acá aparecen dos conceptos que es sistemas abiertos y cerrados. Las organizaciones son sistemas abiertos y siempre se relaciona con un sistema digestivo. ¿Por qué con un sistema digestivo? Y porque tenemos una boca que funciona de entrada, tenemos un estómago, intestino, hígado, que funciona de proceso, y tenemos toda la parte de los intestinos, el recto y el ano, donde funcionan como salida, ¿sí? Supongamos que una persona come algo que está en mal estado, obviamente esa persona se va a enfermar, y los vómitos que le va a proporcionar esta comida en mal estado, va a generar que la persona se dé cuenta que está enferma, ¿sí? Entonces en un futuro, cuando vea una comida que está en mal estado, va a decir, no, no tengo que comer eso, ¿sí? Me va a hacer mal. Entonces cuando hablamos de sistemas abiertos, decimos que tanto las empresas como los sistemas que tienen que ver con personas, tienen que ver con animales, ¿sí? Son sistemas abiertos porque tienen una entrada, un proceso y una salida. ¿Cómo se relaciona esto con las empresas? Que, por ejemplo, si en la entrada, ¿sí?, ingresan personas que no saben, por ejemplo, manejar una computadora y trabajan en, no sé, Microsoft, seguramente esa persona me rompa las computadoras, no sepa cómo hacerlo, va a ser pérdida de tiempo, ¿no? Va a ser como un estorbo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esa persona que sabe computación, no sé, es maliciosa? ¿Sí? Tiene que ver mucho con los sistemas. Entonces decimos que las organizaciones son sistemas porque un sistema tiene diferentes elementos que juntos cumplen una función mayor. Por ejemplo, el hígado, el estómago, el intestino, la faringe, la lengua, cada uno de cada uno de estos órganos, cada uno de estos elementos, al juntarse con otros, crean un sistema mayor o una función mayor. En las organizaciones pasa lo mismo, está el área de marketing, el área de contabilidad, el área de producción, ¿no? Diferentes áreas que al juntarse crean algo mayor que sería la producción de un bien o de un servicio y obviamente la generación de ganancias. Hay una definición que es súper importante que ustedes la tienen que saber, que habla sobre la complejidad en las organizaciones. Y seguimos con el mismo autor que es Chavenato. El autor Chavenato menciona en pocas palabras que hay tres elementos que hacen que una organización sea compleja, ¿sí? Y por eso ese tema, o por eso ese título lleva, ¿sí?, complejidad en las organizaciones. Lo primero que dice este autor es que el tamaño importa, ¿sí? Importa en esto de la complejidad en las organizaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si una empresa es pequeña, es una pyme, ¿sí? Si una empresa es una pyme, va a ser muy fácil administrarla. Por ejemplo,
Siendo yo una pyme, ¿sí? Y quiero comprar una computadora, hago una nota, se lo envío al gerente y a los 4 o 5 días voy a tener una computadora para trabajar, ¿sí? Ahora, cuando las empresas, y acá viene el tema del tamaño, ¿no? Cuando las empresas son muy grandes, son muy grandes en cantidad de gente, en estructura, en tamaño, se hace muy difícil manejarla y administrarla. Por ejemplo, si yo quiero comprar una computadora, voy a tener que hacer una nota y mandarla, en primer lugar, a sistema, después a compra, después va a ir a tesorería, después va a ir a patrimonio, después va a ir a mantenimiento, después va a ir a gerencia, después va a ir, ¿se entiende? Y seguramente esa compra de la computadora, en vez de tardar 5 días como una pyme, va a tardar 10 semanas, ¿sí? O 2 meses. Se va haciendo cada vez más dificultoso administrar una organización cuando es grande. Otro eje principal de la complejidad en las organizaciones es respecto a la especialización, ¿sí? Cada vez hay más carreras que uno puede estudiar, cada vez hay más especializaciones que uno, digamos, puede hacer después cuando se recibe, ¿sí? Y eso hace que las empresas cada vez vayan diversificando los puestos de trabajo, cada vez se hagan más específicos los puestos de trabajo. A ver, les pongo un ejemplo clarito para que entiendan esto. Vieron que hace, no sé, 50 años atrás, capaz que más, 60 años atrás, una persona que terminaba la secundaria, ¿cómo se llama el título que le dan en la secundaria comercial? No es bachiller, de organizaciones, ¿no? Organizaciones, gestión de las organizaciones. Como le digo, hace 60 años atrás, una persona que se recibía de organizaciones, y tenía su título secundario de perito mercantil o algo de organizaciones, podía ir a una empresa y administrarla como si fuera un gerente, ¿sí? Y él podía hacer todas las cosas. Hoy en día es al revés. Una persona que termina la secundaria, ¿qué va a hacer? Va a tener que estudiar una carrera, ¿no? Va a tener que seguir estudiando cada vez más, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a hacer en un futuro, sí, era Piola, sí, sí. ¿Lo conocen a Alfa? ¿El de Gran Hermano? Sí, Sol. Que... Profe, nos da un segundo que hacemos Ah, el sí, link de sí, sí, sí. asistencia y Sí, no sí. vas, Le así no doy unos perdemos nada. minutitos, ¿sí? Había casos también muy similares, ¿no? Que, por ejemplo, había mujeres, ¿sí? Que, no sé, se recibían de la escuela normal y eran maestras también. Directamente ejercían como maestras. Que ya quedan poquitas, ¿no? Por lo general ya se están jubilando, la mayoría quedan muy poquitos. Eh, bueno, hoy en día, si uno quiere ser maestro o maestra, tiene que inscribirse en el magisterio, estudiar no sé cuántos años, son 4 años, 3 años, 5 años, para ser maestra, ¿no? Esto tiene que ver con las especializaciones que habla Chavenato. Mientras más grandes son las organizaciones, ¿sí? Más especializaciones piden. Entonces, mejor dicho, mientras más actuales son las organizaciones, más especializaciones tienen, ¿sí? Entonces, una empresa hace 20 años tenía puesto de contador y administrador, nada más. Hoy una empresa, por ejemplo, tiene puesto de contador, de administrador, de tesorero, puesto de recursos humanos, puesto de higiene y seguridad, puesto de capacitación, puesto de todo, ¿sí? De compras, y cada uno se va especializando, no sé, logística, entre otras tantas. Eso significa que las organizaciones se hacen complejas a medida que va pasando los años, ¿no? Y vamos por el último factor que tenemos. Ahí está, acá. Bien. Que tiene que ver con las personas, ¿sí? Entonces Chavenato nos habla de que la complejidad en las organizaciones tienen 3 ejes, o sea, va a depender del tamaño, del grado de especialización que tenga y de las personas, ¿sí?
Veo que hay alguien que va caminando en la calle. ¿Está yendo? No sé. Ah, era yo, profe, recién salgo del trabajo. Ahí estoy yendo a Ah, mi casa. está bien, está bien. Bueno, pensé que ibas a la universidad. Vi por ahí algo parecido a la UTEM. Bueno, Sí, sí, trabajo ahí nomás trabajo, en la cuadra. bien, bien, bien. Bueno, ya que está, ¿cuál era tu nombre, perdón? Flores Rodrigo. Bien, Rodrigo, ya que está caminando, le hago esta pregunta a todos. Si un semáforo se pone en rojo, ¿qué significa? Que Que debe debo parar detenerme, ya. ¿Cómo? que debo detenerme, o sea, el Ajá, vehículo. bien. ¿Qué más? Y él que está caminando puede cruzar la calle. Ajá, Y los vehículos de la otra calle. bien, bien, bien. Fíjense en que yo le di este ejemplo súper fácil, ¿no? Que es el color rojo que significa en un semáforo. Y para algunos va a ser detenerse porque van en auto. Y para otro va a ser seguir porque van caminando. ¿Sí? De esto se trata la complejidad de las organizaciones centrada en las personas. Nosotros las personas somos muy complejas, tenemos muchos pensamientos, ideas, política, religiosa, de fútbol, tenemos historias, ¿no? Que nos hacen de que muchas veces pensemos diferente al resto, ¿sí? Y eso hace que administrar una empresa, administrar una organización se hagan complejas, se haga una tarea muy compleja. Por ejemplo, vieron que nosotros festejamos Pascua, que fue 4 y 5 creo, ¿no? Feriado, Pascua, 4 y 5 de abril, creo que fue así. Bueno, fue una fecha así. Por ejemplo, hay personas que pertenecen a la religión judía, ¿sí? Que festejó otra fecha, el día de Pascuas. El Pesaj, que lo festejaron, no sé si está bien dicho festejar, pero creo que fue el 15 de abril, más o menos, ¿no? Otra fecha. O están estas personas que van a la iglesia del séptimo día, de los adventistas, que ellos no trabajan los sábados, por ejemplo, pero sí los domingos, ¿sí? Y eso se hace que administrar una organización se haga compleja. Yo trabajo en el hospital y, por ejemplo, nos comentaba un médico que tenía compañeros médicos también que pertenecían a esa religión y que se le hacía un problema porque los ponían sin saber en las guardias nocturnas de los sábados y claro, y no iban a trabajar. ¿No? Nadie sabía por qué no iban a trabajar. Claro, es porque es como que no trabajan ese día. ¿Sí? Por ejemplo, sería un caso. Otra cosa también tiene que ver con los pensamientos, o sea, muchas veces cuando hablamos, Profe, disculpe, y en ese caso, ¿qué haría, por ejemplo, el jefe? Por caso de religión, ¿le contaría la falta o cómo sería? y tienen que justificar, digo, tienen que organizar, ¿no? De otra forma la distribución del trabajo. Si yo sé que esa persona es judía, por ejemplo, y ese día es de festejo, y bueno, se cambia la fecha, se le cambia el cronograma. Ah, claro, claro. Gracias, profe. Hay que ver eso. Igual hace un tiempo, no, será un mes por ahí más o menos, había un día que era feriado, que era especialmente feriado para la gente que era armenia o que era descendiente de armenios. Y era feriado, ¿sí? Así que digamos, si vos ibas y decías, mira, yo soy armenio, y bueno, no ibas a trabajar. Claro, como que uno en la sociedad se tiene que adaptar, básicamente, Y ¿no? claro, y ahí se hace difícil, digamos, administrar, ¿no? La organización. O sea, estamos hablando de la complejidad de administrar o de organizar una organización, ¿sí? Y eso tiene que ver con las relaciones humanas, que es muy complejo, ¿no? En las organizaciones, o sea, no es una tarea nada fácil administrar las personas, ¿sí? O llevarse bien con las personas, o tener esos vínculos, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, le vamos a decir a nuestros compañeros, che, hay que hacer tal cosa, y te van a decir, no, no, no la hago yo esa, ¿no? Eh, tiene que ver con eso. O sea, no es el hecho de no hacerlo porque no quiero, pero no lo hago, no sé.
Hagamos de cuenta esto, vieron que los judíos tampoco comen cerdo, ¿sí? Si compramos sandwichito de Franoy los días viernes y queremos compartir con esa persona va a decir que no come, ¿sí? Cosa muy simple, ¿sí? Como eso. Entonces de eso se trata la complejidad en las organizaciones, punto de examen, ¿sí? Es eso, de que las organizaciones son complejas debido a tres factores. El primero de ellos es el tamaño de la organización, mientras más grande, más compleja. Tiene que ver también con las especializaciones que hay en las organizaciones, ¿sí? Mientras más actual es la organización, más especialistas va a tener, ¿sí? Se hace más compleja administrarlas. Y también tiene que ver con el factor de las personas. Las personas somos gentes cambiantes, somos personas y seres complejos, ¿no? Que tenemos diferentes puntos de vista, entre otras cosas. Bueno, sigamos un poquito acá, a ver dónde está. Bien. Bien, hay otra definición que ustedes tienen que es súper importante e interesante, ¿sí? Que se llama cultura organizacional y clima organizacional. También lo pueden encontrar como laboral, cultura laboral o clima laboral, ¿sí? Es lo mismo, básicamente. Cuando hablamos de cultura y de clima, son conceptos muy distintos. Por lo general se los asocia como uno solo, que van de la mano, pero son totalmente diferentes. Vamos con el más fácil. El clima organizacional hace referencia a la atmósfera o cómo ese trabajador percibe, ¿no? Las relaciones que hay y las formas y los tratos que hay en su lugar de trabajo, ¿sí? Por eso se llama clima, ¿no? Vieron que por lo general cuando uno sale de su casa y bueno, va a sentir frío, humedad, viento, no sé, va a estar nublado, va a estar escarchando, nevando, ¿sí? Tiene que ver, o sea, el clima es como nosotros lo percibimos. O sea, por ejemplo, ahora, ¿cómo está el clima afuera? Yo no salí desde las 8 de la mañana de la oficina. ¿Cómo está? ¿Quién me cuenta? A ver. Pueden Está escribir. hermoso el día. ¿En serio está hermoso? Sí, Sí, va yo que vengo caminando. Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, para que andes Hay un calor. caminando. Hoy no hizo frío tanto. Ajá. Bien. Bien, perfecto. ¿Sí? Ahora si yo les pregunto, ¿cómo es el clima en sus empresas? ¿Es agradable? ¿Es malo? ¿No? ¿Puedo trabajar bien? ¿Me puedo motivar? ¿Tengo buenas relaciones con mis compañeros, con mi jefe? A eso se refiere el clima organizacional. Cómo el trabajador percibe su ambiente, ¿sí? Obviamente hay muchos elementos que componen esto del clima laboral o el clima organizacional. Por ejemplo, relación con el jefe, relación con los compañeros, nivel de sueldos, ¿sí? Obviamente cuando uno más gana o gana, digamos, lo que le corresponde, va a trabajar mejor, estabilidad laboral, ¿sí? También tiene que ver con cuestiones como iluminación, el tema de las sillas, de la mesa, de la temperatura, ¿sí? Hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja por ahí en algunas organizaciones, acá en el sur, y no tiene calefacción o la calefacción anda mal, ¿no? Y eso genera que esta persona se enoje o se moleste para ir a trabajar. ¿Conocen a alguien así? Es muy recurrente este caso. Por ahí en las escuelas, ¿no? Más que nada pasa que no le arreglan las calefacciones o que no tienen agua, ¿sí? Todo eso uno lo percibe como trabajador y Yo como estoy alumno. en una institución pública, en una escuela, y sí sufrimos mucho esto, lo que está contando usted. El tema de la calefacción, el agua, la luz y un montón de otras cosas. Bien. Es como pan de cada día. Sí, sí, sí. Lo que trabajamos por ahí en las escuelas nos pasa eso, ¿no? O hay veces, por ejemplo, que vamos a querer dar clases y no podemos porque no hay agua, ¿sí? O no sé, eh,
por ahí también en algunas entes que pertenecen a la municipalidad también pasa, ¿no? Que no tienen lugar y los mandan a cualquier sucuchito que encuentran a que trabaje, ¿no? O sea, pasa muy seguido eso. Entonces, fíjense en que el clima organizacional son varios elementos, ¿no? Que hacen que uno como trabajador diga, me gusta este lugar de trabajo, me siento bien, o por el contrario diga, no me gusta, porque, o sea, me llevo bien con mi jefe, pero el lugar, las condiciones edilicias no son adecuadas, ¿no? Eso es el clima organizacional. Cómo yo me siento, cuál es mi percepción sobre el lugar de trabajo. Eso es clima. Y cultura organizacional es otra cosa totalmente diferente. La cultura organizacional tiene que ver con los ritos, las costumbres, las historias, los mitos, los procesos, los procedimientos, las técnicas, los protocolos que se usan en una organización, ¿sí? Y que lo diferencia de una organización de otra. Por ejemplo, en el hospital, por ejemplo, ¿no? Les cuento esto, cuando alguien cumple años, ¿sí? Los compañeros le compran una tortita, ¿sí? Todos cantan, o sea, los compañeros de esas oficinas cantan en cumpleaños, se corta la torta, se toma mate, café, se come, por ejemplo. Eso es cultura, ¿sí? Por ejemplo, cuando muere alguien que pertenece al hospital, que trabajaba en el hospital, pasa el vehículo este, ¿cómo se llama? Que trae el féretro, coche fúnebre creo que es. Pasa el coche fúnebre, se para un ratito en la guardia y todos los compañeros, toda la gente que conocía a ese trabajador, bajan a la guardia y lo aplauden, ¿sí? Y suena la sirena, por ejemplo. Eso es cultura organizacional. La ropa Como los también. bomberos, ¿o no, profe? ¿Los Igual. bomberos también hacen eso? Sí, que empiezan a tocar las sirenas en el Bien, cuartel. bien, bien. Cuando se jubilan, por ejemplo, en las escuelas también, ¿no? Que le hacen ese cuadradito, no sé cómo se llama ese tipo marco. ¿Cómo se llama ese marco? Que también lo hacen ustedes cuando se gradúan, que ponen sus cabecitas ahí, Plaquetas. sacan fotos. ¿Eh? Marco, Plaquetas. ¿Plaquetas se llaman? ¿Mm? Un cuadro de selfie. Es un cuadro de selfie, claro. ¿Plaquetas le llaman? ¿Sí? Ah, qué interesante. Bueno, mucha gente cuando se jubila, por ejemplo, o se gradúa, ¿sí? Le Ah, hacen no, miento, cuadro selfie. cuadro Sí, selfie. sí. Ah, Sí, cuadro selfie. cuadro selfie. Bien, 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 perfecto. Por ejemplo, ese tipo de festejos, ¿no? Cuando uno se junta a charlar, a tomar mate y te dicen, che, viste que la secretaria anda con aquel, ¿sí? Eso también es cultura. Entonces la cultura es la vestimenta, ¿sí? Cómo se visten los médicos, cómo se viste el enfermero, cómo se viste el camillero, cómo se viste el de farmacia, cómo se viste el de la parte de administración, por ejemplo, ¿sí? Entonces todos esos elementos conforman lo que es la cultura organizacional, ¿sí? Fíjense que cultura y clima son cosas totalmente diferentes. ¿Qué otro ejemplo más conocen? A ver, que me puedan contar. Por ahí se me pasa y ustedes me refrescan la memoria. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más se le ocurre? Cuando fallece alguien de la fuerza, van vestidos toda su ropita formal y sus Bien. armitas, todo. Otra cosa que, bien, son los rituales, gracias a Sol, tiene que ver con los bautismos, ¿no? Por ahí en las fuerzas tienen los bautismos, creo que se llaman así, que cuando logran ingresar, ¿no? Tienen como un pequeño festejo, por ejemplo, ¿no? Algo tipo bautismo le llaman. Estamos llenos de rituales igual. Vamos llenos de rituales, sí. Jairo pregunta si se podría decir que la cultura complementa el clima organizacional. No, Jairo, es al revés. En realidad, el clima organizacional es parte de la cultura organizacional. ¿Sí? Sería al revés. O sea, está bueno lo que decís, pero al revés. ¿Sí? Sí, hay muchos. Yo siempre uso el mismo ejemplo. Casi, sí. Estuviste cerca. Se acercó bastante. Bien, eso también sería una cuestión cultural, ¿no? Bien, cuando fallece una persona, ¿no? Le dejan a media hasta las banderas, tal cual. Sí, sí. Te acercaste bastante, Jairo, pero bien, bien.
Eh, Vieron que, siempre uso este ejemplo, supermercados, ¿sí? La gente que trabaja en la Anónima se viste de una forma, la gente que trabaja en Carrefour se viste de otra, la gente que trabaja en, no sé, en Walmart, en Chango Más, se viste diferente, los que trabajan en Día se visten diferente, ¿no? Eso también es cultura organizacional, ¿sí? Bien. ¿Qué más tengo para hablar? Bueno, cultura y clima, ya está. Bien, esto de acá no me interesa. Bien, vamos a ir con el tema de nuevo, que esto le voy a dejar mañana bibliografía, que son competencias. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Bien. ¿Qué son las competencias? ¿Sí? Hay un autor, perdón, hay una autora que se llama Marta Hayes se escribe, que menciona que las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que todas las personas tenemos. ¿Sí? Dice que algunas son innatas, es decir, que la tenemos desde que nacemos y la mantenemos durante toda la vida, y hay otras que la podemos aprender, la podemos desarrollar a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense en qué importante que es esto, ¿sí? De conocimientos, habilidades y actitudes. Los conocimientos es toda la parte, digamos, teórica que uno tiene acá en la cabeza. ¿Sí? Cuando nosotros agarramos un libro, cuando vemos un video, ¿sí? Todo eso es cuando vamos a la escuela, vamos a la universidad, ¿sí? Y aprendemos, por ejemplo, cuestiones teóricas, ¿no? Cuestiones por ahí que tienen que ver con hipótesis, con teorías, con libros, con textos, todo eso es conocimientos. ¿Sí? Por ejemplo, hacer un cálculo matemático, todo eso son conocimientos. ¿Se entiende? Las habilidades, por el contrario, son formas que yo tengo de hacer. ¿Sí? Tiene que ver más que nada con la parte de las manos, de los pies, las piernas, el cuerpo en sí. Tiene que ver más con una cuestión práctica, sería. ¿Sí? El conocimiento es teoría y las habilidades son prácticas. ¿Sí? Y un ejemplo puede ser, profe, cuando te enseñan matemática, que también te lo enseñan, haces la multiplicación, todo es tu conocimiento. Y tu compañero, una vez que tenés que hacer el trabajo práctico, lo saca de 2 segundos y vos estás hasta pasado mañana. Ahí él tiene una habilidad Claro, y vos no. las habilidades son prácticas. ¿Sí? Voy por la última definición y les doy un ejemplo clarito. Y las actitudes tienen que ver con la forma en cómo la persona se posiciona, ¿no? Es decir, cuando la persona se siente segura de su conocimiento, de sus habilidades, ¿sí? Va a tener esa actitud, va a tener esa seguridad de decir yo lo sé hacer, lo puedo hacer bien, o lo puede decir yo lo sé hacer bien, lo voy a enseñar, ¿no? Como por ejemplo yo ahora tengo la actitud de enseñar y le estoy enseñando a ustedes algo, ¿sí? Miren, les cuento esto. Les voy a contar mis frustraciones un poco. Van a servir de psicólogos, digamos, un ratito. Terapia grupal. Terapia, terapia grupal, tal cual. Yo hace varios años, pero muchísimos años, que quiero aprender a tocar la guitarra, ¿sí? Y hace 3 años me compré una guitarra, porque siempre quise aprender, qué sé yo, y hablé a un amigo mío que me enseña a tocar la guitarra. Y él me daba, me acuerdo, unos libritos, ¿no? Donde estaban las notas, cómo tenías que tocar, cómo tenías que apoyar los dedos, ¿no? Yo los leía y los entendía, de comillas, un poco, ¿sí? Pero a la hora de agarrar la guitarra, no la podía hacer, ¿no? No sonaba lindo, ¿sí? Fíjense en que conocimiento tengo, habilidades no, ¿sí? Y obviamente mi actitud, que era, me decían, está tocando la guitarra, sí, sí, vení acá, vamos a hacer una juntada y tocar la guitarra.
¿Cuál es mi actitud? Mi actitud es vergüenza, porque digo yo, toco horrible la guitarra, no voy a tocar delante del público. ¿Se entiende más o menos el ejemplo? Bueno, el hecho es que después nos juntamos en una juntada, yo pensé que la guitarra estaba rota y en realidad la guitarra no estaba rota. Era yo, mis manos, las que no servían, ¿no? Eh, sí, sí, mira, Alexis, las tengo todavía la guitarra, por ahí me da ganas de venderla, pero bueno, tengo que... ¿No me la vende, profe? Yo ando buscando Tengo, guitarra. está buscando guitarra, ya hacemos negocio, mira. Hacía negocio el profe. Bueno, ¿qué dice esto de las competencias? Dice la teoría de que los conocimientos, las habilidades y las actitudes están como relacionadas, ¿sí? Es decir, fíjense que acá tenemos la imagen de un cirujano, ¿sí? Un médico, para ser cirujano, ¿sí? Primero tiene que ir a la universidad y aprender, ¿sí? Aprende teoría, ¿sí? Física, química, anatomía, ¿sí? Aprende conocimientos. Después, una vez que él se recibe, va a tener que hacer prácticas, residencias, ¿sí? Ahí lo que hace es crear habilidades. Por ejemplo, la habilidad que va a aprender es a auscultar, ¿sí? A escuchar el pecho, va a aprender, por ejemplo, a utilizar una aguja, un hilo para coser, va a aprender a utilizar un bisturí, ¿no? Para cortar, para abrir, ¿sí? Está desarrollando su mano, ¿sí? Su habilidad, digamos, manual, si se quiere. Y una vez que esté seguro, él va a poder desarrollar su profesión con esta actitud, ¿no? De decirse, estoy seguro. Y después, incluso si quiere, puede enseñar a otros, ¿sí? Eso dice la teoría, que los conocimientos, las habilidades y las actitudes van de la mano y como que hay como pasos, ¿no? A seguir. Sin embargo, recordemos que tenemos que las personas tenemos competencias que pueden ser innatas o que la podemos aprender, desarrollar a través del tiempo. Y acá tenemos esta imagen que es de Maradona, ¿sí? ¿Ustedes qué creen relacionado a las competencias? ¿Será que Maradona tuvo que ir a una escuela donde le enseñaron la teoría? ¿O será que aprendió solo? ¿O nació solo, así, con esa habilidad? ¿Qué piensan? Según por lo que dicen, es que él se formó solo, no fue como a academias a aprender, pero sí tuvo como una gran parte de ayuda al momento de que lo ficharon, por así decirlo. Sí, Él ya tenía esa habilidad innata ya en él, en esa complejidad al jugar, al mover la pelota, todo eso. claro. Después lo fue desarrollando o complejizando gracias al trabajo en equipo con sus compañeros, así. Sí, Y más que nada personal. claro, bien. Se te cortó, pero entiendo tu punto. Por lo general, se dice que Maradona nació con esa habilidad, ¿no? De chiquito jugando y Innato. obviamente a medida que más jugaba, más mejoraba esa habilidad, ¿no? Y después, cuando él se hace, o antes de ser técnico, él empieza a aprender, ¿no? Toda la parte más teórica, ¿no? Recuerden que ser técnico es como una parte más teórica que, que práctica, ¿sí? Eh, bueno, bien, 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 perfecto, Luna, lo que dice, sí, perfecto, bien. Otro ejemplo podría ser, no sé, respecto a esto lo que mencionó, es Papo. No sé si lo Bien, conoce. Papo, guitarrista argentino. sí, Él nunca fue a un conservatorio de música, nunca estudió música, pero es un gran guitarrista conocido mundialmente. bien, 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 sí, sí, Él tenía esa habilidad innata ya de nacimiento, por así decirlo. sí. Como usted mencionó recién que recalcó, Ujú. él cuando tocaba con otras personas, él no, y ellos hablaban de armonía, él no entendía nada. Él miraba nomás cómo las posiciones y él escuchando nomás podía replicarlo, Claro, sin tener conocimiento previo de teoría. sí, sí, tal cual. Antes que se vayan, les dejo el link de la asistencia de hoy. La clave es competencias, ¿sí? En plural, competencias.
escriban eso y bueno, nos conectamos para seguir hablando y debatiendo sobre el tema de las competencias. Falta la parte práctica, ¿sí? Nos falta esa parte de las habilidades y es por eso que existen las prácticas, las PFO, las rotaciones, para que uno, las pasantías, ¿no? Para que uno pueda aprender habilidades, ¿sí? Charly García tiene un oído impresionante, sí, 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 sí. Hay muchos videos, ¿no? Que él saca la tonalidad, todo con el oído, es muy bueno. Pero Charly García es, ¿cómo se llama? Es, tiene título él en música, creo, si no me equivoco, porque él Mm, estudió en la Academia de Música, si no me sí, equivoco. sí, sí, pero él tiene un don con el tema del oído. También tiene ese don, Claro, pero va acompañado con el tema este que usted nombraba antes del aprendizaje que fue adquiriendo. claro, sí, sí. Bien, por ejemplo, Mailén habla sobre un niño que intenta andar en bicicleta. Sí, por ahí eso tiene que ver más con habilidades, ¿no? Porque un niño no va a entender cómo funciona la física, para qué él anda en bicicleta. Va a entender algo muy simple y es cuestión de práctica. ¿Sí? Bien, perfecto. Sí, el tema de las competencias es importante para las relaciones humanas porque nos ayuda a entender esto que le decía, ¿no? Que hay gente que por ahí no tiene estudios, pero sabe hacer muy bien su trabajo. Mi papá, por ejemplo, él no terminó, o sea, terminó la primaria nada más. Y le cuesta mucho leer y escribir, pero sin embargo en su trabajo en la parte de petróleo maneja y arregla máquinas y las desarma, máquinas alemanas, que están en inglés, que están en chino, el tipo las desarma como si nada. E incluso cuando viajó a trabajar a las Amazonas en Brasil, se hizo amigo de un ingeniero mecánico que él sabía la parte de conocimientos, pero como le digo, no sabía arreglarlas, ¿no? Las máquinas. O sea, él sabía cómo se hacía, pero no sabía cómo. ¿Sí? Y mi papá sabía cómo, pero no sabía cómo se hacía. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda, digamos, a entender por ahí esas cosas que hay gente que no tiene los estudios, pero puede hacerlo, por ejemplo, ¿no? Y también nos ayuda a Es como el entender albañil igual, profe. como el albañil, tal cual, sí, sí. Claro, porque hay personas que se reciben, pero yo conozco muchos que se han recibido y tienen el título y todo, pero no tienen la práctica. Y viene un albañil que no sabe, o a veces son en medios analfabetos y Ujú. la saben todas. Sí, sí, sí. Conozco, digamos, ese tipo Sí, de casos. sí, sí. Pueden hacer cálculos muy certeros, ¿no? Casi como de un Sí, ingeniero, sí, incluso algunas recontra, veces. recontra. Sí, sí, sí. O algunos mecánicos también que aprendieron porque el padre le enseñó y pueden reparar un vehículo, pero con la vista, básicamente. Tienen unas habilidades impresionantes. Bueno, vamos a terminar un poquito con esto de las competencias. Profe, Sí, se me ocurre también el ejemplo de las enfermeras, ¿no? Que antes no era como un requerimiento tener el título universitario, sino más se hacían con la práctica, más de claro. oficio, y era tan válido el conocimiento como el otro. Sí, sí, sí. Ya no quedan de esas enfermeras porque la mayoría se jubilaron, pero es verdad, sí. Mi abuela no, nunca estudió, ¿no? Pero por necesidad, en una ciudad, digamos, en un pueblito, había una partera que era una india y era muy vieja y se estaba por morir. Entonces le enseñó a mi abuela a ser partera, a ser comadrona, ¿no? Y después mi abuela terminó trabajando en un hospital como enfermera especialista en partos, pero nunca había estudiado, ¿no? Pero sabía hacerlo, ¿sí? Porque le enseñaron enfermeras empíricas, tal cual, sí, sí, sabían hacerlo de otra forma. Bueno, hay una clasificación de competencias, ¿sí? Que hay competencias transversales, competencias específicas y competencias gerenciales. Esto tiene que ver mucho con los puestos. Las competencias transversales tienen que ver con aquellas competencias que toda la organización, toda la empresa debería tener, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que sería esa competencia que hoy en día todas las personas de una empresa tendrían que saber?
Manejar Excel. Muy bien, muy bien. Manejar Excel, manejar computadora, manejar Word, ¿sí? Muy bien, claro, está asociado a la tecnología. ¿Se acuerdan que Office en general. ¿Eh? O sea, Office en general, que Office en tiene el general. Word, el PowerPoint, todos esos programas. Así. Claro, tal cual. Bueno, hace muchos años, ¿no? Un requisito era saber leer y escribir. Hoy en día un requisito para entrar a trabajar en la empresa es saber computación, ¿no? Eso es una competencia transversal, o sea, todos deberían de saberlo. Es un ejemplo, ¿no? Pero hay otras más. Otra más puede ser trabajo en equipo, ¿sí? Eso también es una competencia transversal, por ejemplo, ¿sí? Liderazgo Podría. puede ser también, no sé, se me ocurre solución de problemas también, ¿sí? Se me ocurre ahora, pero hay Probar delegar el trabajo puede ser. también puede ser delegación de trabajo, sí, sí. Bien. ¿Podríamos decir igual de primeros auxilios o no entraría? Y eso depende de qué tipo de organización sea. No, pero yo digo primeros auxilios básicos como RCP y saber qué hacer en alguna situación de desmayo, Claro, por así decirlo, entiendo, entiendo. o desvanecimiento. Entiendo, Porque ya después, si querés algo más abocado a eso, ya tenés directamente cursos y no claro. capacitaciones. Y debería ser una competencia que todos tendríamos que saber, ¿no? Hacer RCP. Una persona que se ahoga, no sé, comiendo un caramelo, hay mucha gente que no sabe hacer la maniobra para que la persona, digamos, trague el caramelo o lo escupa, ¿no? Hay Debería algunas de ser empresas una que ya de por competencia. sí, ¿Cómo? hay algunas empresas que ya de por sí eso o sea, ellos mismos se hacen cargo de De cómo se enseñarte. claro, Ajá. ¿Capacitarte? eso, de capacitarlos. Sí. Empresas, empresas petroleras más que nada, y eso. Ujú. Claro, bien, bien, perfecto. Buen ejemplo. Vamos a ir No a sé, ver por ahí con... va igual lo que decía yo. Esto, lo Sí, de primeros auxilios, esta gente que se va, no sé, de manera quincenal a la mina, al campo, así, lo que dijo la compañera, igual al trabajo del petróleo, sí, que están, para así decirlo, aislados en el campo. sí, Y necesitas que varios del personal sepan realizar primeros auxilios. tal cual. Sí, sí, bien, buen ejemplo. Entonces, transversales es que toda la organización tiene que tener esa competencia. ¿Sí? Hay competencias que son más específicas y dependen de puestos bien específicos, ¿no? Usando el caso de la petrolera que mencionan recién. Si una petrolera, por ejemplo, tiene un área de sistemas, un área de software, ¿sí? ¿Cuál sería esa competencia específica que tiene que tener ese grupo de personas de ese puesto? Seguramente programación, seguramente, no sé, manejo de algún lenguaje informativo, informático, ¿sí? Por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, eso es bien Idiomas específico. igual, Idiomas, claro, por ejemplo, inglés avanzado. O sea que porque mucho de lo que es programación y computación a veces también está en inglés. tal cual, sí, sí. Por ejemplo, alguien que está en marketing, por ejemplo, tendría que saber como competencia específica diseño gráfico, ¿no? Por ejemplo, me imagino. Manejo de Canva, no sé. ¿Sí? Eso es bien específico. Un mecánico, por ejemplo, tendría que tener como competencia específica, bueno, parte de mecánica, ¿no? Competencias específicas. Y luego están las competencias gerenciales, que obviamente dependen de los sectores como dirección, la parte de gerentes, ¿sí? Competencias que tienen que ver con liderazgo, con oratoria, negociación, resolución de problemas, ¿sí? Son específicamente para los gerentes esas. Así que bueno, ¿cómo les fue? ¿Pudieron escribir su asistencia? Sí, profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Bueno, si Sí, sí. tienen otra duda sobre el trabajo práctico, para lo que llegaron tarde les comento
que la fecha de examen se pasó para el día 29 de mayo, ¿sí? Así que, para que estén atentos, ¿sí? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, Profe. alguna duda, o estamos. Profe, yo Profe. tengo una duda. A ver, ¿qué duda tenés? Yo la verdad es que nunca hice un trabajo en Drive, así como nos dijo, Ajá. y no lo entiendo muy bien. O sea, nosotros, cada uno con mis compañeras que formamos el grupo, cada una desde su dispositivo, digamos, tiene que aportar cosas al Drive directamente, ¿así es? Sí, sí, sí. Por ejemplo, claro, es así, o sea, cada uno con su computadora o su celular aporta, ¿sí? No hace falta que desarrollen todo el punto, por ahí ustedes pueden, por ejemplo, o sea, la idea de trabajar así en grupo, en conjunto, es que puedan, por ejemplo, designarse roles, ¿sí? Entonces, tres van a ser o dos van a ser los puntos, y la otra persona puede corregir errores ortográficos. O puede leer y decir, mira, esto no me gusta, lo voy a sacar. O decir, mira, a mí me parece que hay que agregar esto, ¿no? Y lo va escribiendo. Yo, por eso estoy también en el grupo, digamos, en sus archivos. Yo puedo ver qué han aportado, qué han borrado, qué han modificado. Todas esas cosas yo las veo. Por eso es importante que todos participen, ¿sí? Bien. Y sería recomendable que cada uno lo haga de su computadora, del celular, ¿sí? No importa si por ahí se Profe, conocen una y se juntan en sus casas, pero bueno, que lo hagan, Yo soy digamos. de la vieja escuela, yo me iba a juntar con mis compañeras a hacer ¿Cómo no te escuché? que yo soy de la vieja escuela, me iba a juntar con mis compañeras a hacerle enoja, digo. Ah, y vas a tener que hacerlo en la compu. Esto es todo. Sí, 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 sí. Bueno, es para que Estamos aprendan en la misma. nuevas habilidades también. Hablando de... Sí, tal cual, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, Gracias. bien, acá hay una pregunta que me dice, ¿y el que no tiene grupo, cómo hace? Y pasa que hace un mes le di para que hagan grupos. ¿Quién está sin grupo? El que quedó sin grupo, obviamente, me lo dice y lo agrego antes de la fecha de entrega del trabajo. En teoría, todos tienen grupos. Bueno, si alguien no tiene grupo, ahora es el momento. Así los agrego. ¿Sí? profe, yo quería consultar algo. Sí. ¿El parcial va a ser individual o es con el grupo que ya formamos parte? El parcial también es con grupo. Tal cual. Ah, Sería profe, como el práctico, digamos, de ahora, algo similar. Pero los tiempos se acortan. El práctico tiene en cuanto 2 semanas casi para hacerlo. El examen es menos, son 4 días, más o menos, 3 días para hacer el examen. ¿va a ser de modalidad virtual el parcial, profe? Sí, también, con una película. Yo les doy la Claro. película, ven la película. Claro, sí, pues no entré en esta parte que usted explicó, así por eso yo entré tarde. Bien. Sí, igual no quise explicar mucho porque el día 29, ¿hoy qué día es? Denme un momento. Porque si bien... Hoy es 15. Perdón, si bien el día 29 tienen el examen, vamos a tener la videoconferencia donde yo les voy a explicar los puntos, ¿no? Y una vez que termine la videoconferencia, al día siguiente van a tener ya habilitado el examen. O sea, yo les voy a explicar las consignas, todo el tema el día 29, para que no queden dudas. ¿Está bien? Ah, con un margen de tiempo, entonces. Claro, yo el día 29 tenemos videoconferencia, ¿sí? El 29 tenemos videoconferencia, yo les explico los puntos del examen, y el día 30 se tienen habilitado el examen, por ejemplo, para entregar el día viernes. Tienen todos esos días para hacer. Una cosa así más o menos sería, ¿no? Si todo sale bien. O sea que todo con el, como sigue con el Google Drive. Todo con el mismo Google Drive, tal cual. Si un compañero no aporta nada, Listo. yo me fijo. Listo, gracias, profe. No, por favor. Antonella dice, si un compañero no aporta nada, y por eso, yo me fijo. Si no aporta nada, tiene un desaprobado. La idea es que todos aporten, de una forma u otra, ¿sí? Puede ser que vayan a borrar, puede ser que vayan a editar algo, que digan, mirá, en esta sección de acá no pusieron los autores, no pusieron la bibliografía, ¿sí?
La idea es que todos aporten. Sol, ¿qué pregunta tenés? Profe, le hago una consulta en el punto 2 que dice qué tipo de gestión, administración de personas. Eso más o menos cuántas, puede ser cuánto, una carilla, una hoja, No está como detallado. para saber. Bien, no está detallado ahí. A ver, dame un No, segundo. la primera sí dice, no más de media carilla, pero la segunda no. No tiene extensión. O sea, No podemos ustedes, extender. claro, ustedes son universitarios y lo ideal sería que se extiendan 5, 6, 7 líneas. Sería lo adecuado, ¿no? Si lo hacen muy cortito, yo les voy a poner como en los trabajos prácticos que tienen que justificar un poco más. Es decir, tienen que escribir un poquito más. ¿Sí? ¿Recibieron la devolución?